Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente tenemos muy buena garantía de la existencia histórica de Jesús, en tanto esta puede ser probada por múltiples líneas de evidencia y por una multiplicidad de fuentes. Podemos considerar, por ejemplo, en primera instancia, las fuentes cristianas. Tal vez uno dirá, oye, pero ¿cómo puedes considerar fuentes cristianas para probar la existencia histórica de Jesús? Es evidente que las fuentes cristianas van a decir que Jesús existió. Pero no hay que caer en prejuicios a este respecto. En primera instancia, ningún historiador descarta automáticamente las fuentes romanas para hablar sobre historia romana, ni las fuentes judías para hablar sobre la historia de los judíos. Del mismo modo, no hay que descartar a priori las fuentes cristianas para tratar la historia cristiana. Tampoco digo que haya que aceptarlas sin más como una cuestión de fe, porque cuando estamos hablando de apologética tenemos que construir a través de la razón, pero sin prejuicios. Entonces, lo que hay que hacer es tomar a los documentos neotestamentarios, es decir, fundamentalmente a los evangelios como documentos históricos, y ver si estos pasan los criterios historiográficos. Y ya en un programa anterior vimos que el Nuevo Testamento pasa muy bien la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa, con lo cual los documentos neotestamentarios se constituirían como documentos históricamente fiables. Ahora bien, si son históricamente fiables, y especialmente esto aplica a los evangelios, pues al hablarnos de Jesús realmente como un personaje histórico, es legítimo concluir desde una metodología histórica rigurosa que Jesús fue un personaje histórico. Pero incluso si no contásemos con las fuentes cristianas, tenemos vías alternativas para mostrar la existencia histórica de Jesús. Así, por ejemplo, tenemos las fuentes judías, de entre las cuales la más relevante es el llamado testimonio flaviano. En específico, encontramos que el famoso historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías del siglo I, escribió lo siguiente, abro cita: en ese tiempo existió un hombre llamado Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Ciertamente hay una controversia sobre la posibilidad de interpolaciones o agregados en el testimonio flaviano, pero la gran mayoría de académicos confluyen en que el fragmento que he citado sería una parte auténtica del testimonio flaviano. Entonces, sobre la autenticidad parcial del testimonio flaviano, la mayoría de académicos mantienen que habría un núcleo de mención específica a Jesús como personaje histórico. Pero no solo están las fuentes judías, sino también tenemos las fuentes latinas o romanas. Así, por ejemplo, el gran historiador romano Tácito, en su obra Anales, escribe: Cristo fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. El testimonio de Tácito es particularmente relevante en tanto Tácito fue un opositor al cristianismo. En esta misma obra, Tácito se refiere al cristianismo como una superstición perniciosa, peligrosa, como una especie de peste. Entonces, él no se trata de alguien que fuera a inventar la figura de Jesús para promocionar la agenda cristiana. Él era un opositor al cristianismo. Asimismo, tenemos el testimonio de Luciano de Samosata, quien escribe sobre, abro cita, un hombre que los cristianos adoran hasta el día de hoy, el distinguido personaje el cual introdujo nuevos ritos y fue crucificado a causa de ello. Claramente se trata de Jesús. Tenemos también el testimonio de Plinio el Joven, quien más o menos en torno al año 112 escribe en una de sus epístolas que hay un grupo de personas que, abro cita, cantan himnos en los que adoran al Christus como a un Dios. Entonces lo que reporta Plinio el Joven es que el cristianismo ya era algo bastante extendido y partía de la existencia histórica de un Cristo, ¿no?, al cual rendían culto. Entonces tenemos buena garantía por múltiples líneas de evidencia de que Jesús verdaderamente existió.
Ciertamente existe esta teoría de que Jesús como figura histórica en realidad sería una combinación mitológica de religiones paganas. Hay quienes mantienen que Jesús no existió y se lo inventó con base en ello, o que Jesús efectivamente existió pero después se lo mitologizó con copia de religiones paganas. Sin embargo, cuando uno estudia esta cuestión rigurosamente, se encuentra con que esa teoría no tiene ni pies ni cabezas. Quien promociona esa teoría no puede tener una formación académica profunda, rigurosa. Lo que encontramos más bien es que tal tipo de teoría del mito de Jesús, como construido a partir de religiones paganas, lo promocionan documentales entre comillas como Zeitgeist. Efectivamente, Zeitgeist dice cosas como que Jesús es una copia del dios egipcio Horus, que hubo muchos dioses o semidioses o personajes religiosos que curiosamente nacieron el 25 de diciembre, que en otras religiones se halla la resurrección de dioses y que por lo tanto Jesús no sería más que una copia de ello. Pero como digo, cuando uno va a la evidencia académica, tal teoría se cae por los suelos. Así, por ejemplo, no un apologista cristiano, sino el especialista Ernesto Graff, en su artículo titulado ¿Es la figura de Jesús un plagio de la mitología egipcia? Una mirada desde la egiptología, publicado en nada más y nada menos que la página especializada www.antiguoegipto.org, nos dice lo siguiente. Abro cita. En la primera parte del documental Zeitgeist se realizan paralelismos entre el cristianismo y la mitología del antiguo Egipto, concluyendo que la figura de Jesús deriva del dios egipcio Horus. Sin embargo, ¿cuál es su fiabilidad histórica? Diseccionar los datos presentados nos lleva a una sola conclusión: nula. Entonces este especialista nos está diciendo que los reclamos de estos documentales tienen nula fiabilidad histórica. Más adelante en el mismo artículo este autor nos dice: Horus no es un mesías, ni nunca fue considerado así por los antiguos egipcios. No existe un único día, sino que son varias las fechas identificadas con el nacimiento de Horus u otras divinidades solares relacionadas, como Ra. No existe mención alguna en textos egipcios al solsticio de invierno como el nacimiento de Horus. Interesante. Entonces, lo que estamos viendo es que ni siquiera hay base para decir que Horus nació el 25 de diciembre y ni fue considerado como un mesías ni nada de eso. Ahora, consideremos la cuestión de la resurrección. Ciertamente en religiones paganas se encuentra la idea de dioses que mueren y resucitan, pero esto normalmente se asocia a los ciclos agrícolas. Entendamos que las religiones paganas muy asociadas a lo agrícola, pues ven en el mundo del cambio de las estaciones y la lluvia y el crecimiento de las plantas y los tiempos de cosecha un ciclo, y asociaban su religiosidad a tales ciclos. Sin embargo, la resurrección de Jesús es algo cualitativamente distinto respecto de ello. Así nos informa el académico T.N. Mettinger. La muerte y resurrección de dioses está fuertemente relacionada al ciclo estacional. La muerte y resurrección de Jesús es un evento único, no repetitivo y no relativo a los cambios estacionales. Entonces vemos que se trata esto de la resurrección de Jesús con la supuesta resurrección de dioses paganos de un falso paralelo. Pero es más, es que muchas veces resulta simplemente inviable. Por ejemplo, se apela a hacer un paralelismo de la resurrección de Jesús con la resurrección del personaje pagano Adonis. Sin embargo, como nos informan Gary Habermas y Michel Licona, las versiones más tempranas de la muerte y resurrección del personaje mitológico griego Adonis aparecen al menos después del año 150. El punto es que los evangelios habrían sido escritos en el siglo I. Ya en programas anteriores hemos dado evidencia que apunta claramente hacia ello. Por lo tanto, la referencia de relatos como la resurrección de Adonis son posteriores al cristianismo y en consecuencia no pueden utilizarse como explicación causal de la noción cristiana de resurrección, ¿no? De hecho, en la misma escritura encontramos evidencia de que el cristianismo era claramente distinto respecto a las demás religiones.
Así, por ejemplo, en Hechos 17 nos dice lo siguiente. Algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas. Decían esto porque Pablo les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque nos hablas de cosas extrañas. Queremos saber qué significan. Vemos que los mismos griegos, los mismos paganos no decían, ah, claro, ese Jesús es como Horus o es como Adonis. No, sino más bien se encontraban con que era algo novedoso, era algo que les sonaba extraño a ellos. Vamos a ver la tercera pregunta. Hay un autor, René Sal, que en su libro El mito de Nazaret, el pueblo inventado de Jesús, ha popularizado la teoría de que Nazaret no habría existido. Sin embargo, hay que decir que ese libro o ese planteamiento es una completa falacia de argumentos del silencio. Es decir, a partir del silencio infiere que algo no existió. Y esto es falaz porque no necesariamente, porque algo existió, necesariamente habrá que mencionarlo. Porque pueden existir razones que nos llevan a pensar que incluso si hubiese existido, podría ser que no tenga que ser mencionado. En el caso de Nazaret, examinemos, ¿qué sería Nazaret? Nazaret sería un pueblo pequeño, sin importancia. De hecho, los propios evangelios reportan que a Jesús se lo despreciaba por estar asociado a Nazaret. Se decían, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret no era un pueblo importante. Pues bien, ¿cuáles son las objeciones que pone René Sal? René Sal dice, por ejemplo, bueno, en las excavaciones arqueológicas no se ha encontrado evidencia de un pueblo del siglo I, sino aparatos romanos y bizantinos posteriores a la época de Jesús. Pero eso no es problema, porque en primer lugar, las excavaciones, hacen hallazgos parciales y hoy en día no se puede excavar a fondo en lo que ya es la metrópoli de Nazaret. Y asimismo, hay que considerar que en el caso de los bizantinos y los romanos dejarían más evidencia arqueológica porque eran pueblos pudientes. En cambio, Nazaret, una pequeña villa agrícola, es difícil que vaya a dejar evidencia arqueológica que dure durante 20 siglos como para que la estemos encontrando ahora, ¿no? Sería algo demasiado extraño o difícil de esperar. Luego, tenemos que este autor dice que Nazaret no es mencionado en el Talmud, ni por Flavio Josefo. Pero vamos, si se trata de un pueblo pequeñito, sin importancia, tampoco es altamente probable que Josefo, que se ocupaba de cosas tan importantes y generales del Imperio Romano y de los judíos, fuera a mencionar necesariamente a Nazaret. Y algo similar hay que decir respecto al Talmud. De otro lado, tenemos que los evangelios dan menciones que, si asumimos que Nazaret es inventado, serían absurdas. Así, por ejemplo, encontramos con que en Lucas 4, 16 y 31 se dice lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Si decimos que Nazaret es un pueblo inventado, entonces estamos implicando que Lucas está diciendo que Jesús salió de un pueblo ficticio, Nazaret, para ir a un pueblo histórico, Capernaum. No tiene sentido. Ahora bien, Nazaret es algo continuamente mencionado en las Escrituras. Se habla de Jesús de Nazaret en Mateo 21:11, la secta de los nazarenos, Hechos 24:5, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, Juan 19:19. Si fuera un pueblo inventado, ¿para qué mencionarlo tanto? Esto es evidencia de que sería un pueblo histórico real. Pero lo que es el golpe de gracia contra tal teoría de que Nazaret sería un mito, es el hecho de que, como reporta el diario El País, el 21 de diciembre de 2009, se ha encontrado lo siguiente. Arqueólogos israelíes han hecho público el hallazgo de la primera casa de la época de Jesús, que se ha localizado en Nazaret. Entonces ya tenemos evidencia arqueológica de la existencia histórica de Nazaret en los tiempos de Jesús. Y bueno, eso ha sido nuestro programa de hoy. Nos vemos en un siguiente programa.